Hola, saludos a todos. Una de las características por las que se siente admiración hacia la orden de los jesuitas es por su inquietud en ser pioneros, en adquirir y desarrollar conocimientos en casi todas las áreas y materias que conciernen a la existencia humana y al medio en que nos desenvolvemos. En este canal ya se aportaron varios ejemplos de ello, de cómo se posicionaron al frente de la astronomía, de la educación y de las corrientes humanistas, filosóficas y demás. Si bien esta admiración está más que justificada, se debe recalcar que forma parte de su estrategia, consistente en adelantarse para acaparar y recopilar las bases en que se sustentará la materia en cuestión, para después marcar tempos, para desarrollar, manejar, manipular y utilizar a su conveniencia estos conocimientos adquiridos para después aplicarlos en la sociedad. Vimos también cómo otras herramientas de este neoimperio romano vaticano manejaron a toda una generación a través de la música y de movimientos contraculturales. Y en esta ocasión veremos cómo fueron precursores de materias y escenografías teatrales y también inspiradores de Hollywood y de la industria del cine. Para ello debemos remontarnos al año 1551, en que un drama jesuita fue representado por primera vez en el Colegio Mamertino en Messina, en Sicilia, Italia. Decir que el drama jesuita fue un programa de teatro desarrollado con fines educativos y propagandísticos en los colegios de la Compañía de Jesús a partir del siglo XVI, que floreció en las escuelas jesuitas por más de 200 años, evolucionando de modestos ejercicios estudiantiles a elaboradas producciones que a menudo rivalizaban con el escenario público contemporáneo en pulimento y en habilidades técnicas. En menos de 20 años se representaron obras en más de una docena de las nuevas universidades jesuitas que surgieron en ciudades de todo el continente europeo. A mediados del siglo XVII había cerca de 300 colegios jesuitas en Europa y en casi todos se realizaba al menos una obra de teatro al año. Los temas favoritos provienen de historias religiosas, pero los dramaturgos jesuitas también se basaron en material de la mitología pagana, en historia antigua y en eventos contemporáneos, todo reinterpretado en términos de la doctrina católica. La música era un elemento importante en la mayoría de sus obras, desde simples canciones hasta obras que requerían una gran orquesta y coros. Las elaboradas producciones musicales de Austria y del sur de Alemania reflejaron la influencia de la ópera italiana y la larga tradición de la música en la Iglesia. Los colegios de Francia incluso incluyeron el ballet en sus actuaciones. Mozart, a los 11 años, escribió una de sus primeras composiciones para uno de estos dramas jesuitas. Y su padre, estudiante jesuita, fue actor y director de alguna de ellas. Pero las extravagancias y el lujo de muchas de estas producciones jesuitas fueron las causantes de un fuerte ataque hacia ellos. Las representaciones dramáticas fueron prohibidas o limitadas en muchas áreas y cesaron por completo en 1773, cuando la Compañía de Jesús fue temporalmente reprimida y prohibida por el papado. Un jesuita que contribuyó muchísimo al teatro, a este teatro jesuita, fue Athanasius Kircher, que inventó el megáfono, que sirvió a los jesuitas para hacer llegar más lejos, en su aforo, con todos los sonidos del escenario. Kircher concibió la denominada linterna mágica, mejorando la cámara oscura desarrollada anteriormente, entre otros, por Descartes. Era una caja metálica que hacía más o menos las veces de proyector de diapositivas, y se la considera nada más y nada menos que la antecesora de los proyectores de cine. Otro jesuita, llamado Eusebio Kino, que estudió en la misma universidad jesuita de Ingolstadt, donde lo hizo Adam Weishaupt, el fundador de los Illuminati, llevó
al sur de California y norte del actual México, el ganado vacuno. Forjó allí la industria ganadera y una técnica que guarda relación con el cine. Este jesuita, Quino, enseñó la forma de conducir el ganado, como los vaqueros que vemos en tantas películas. Y fueron los jesuitas quienes proyectaron en sus obras de teatro las primeras escenas de cowboys conduciendo ganado por Nuevo México, de las cuales se inspiró el género cinematográfico que conocemos como western, en los cuales se dirimía a través de actores masones como John Wayne, Glenn Ford y otros muchos, la moral, la exaltación del bueno y la degradación de los malos, como en el caso de las tribus originarias de Norteamérica, proyectando al mundo una lamentable imagen de salvajes muy contraria a la realidad. Como curiosidad, o tal vez no, cabe mencionar que cine en alemán se dice Kino, al igual que el apellido de este jesuita. Muchos de los terrenos que ocuparon las primeras productoras y estudios de Hollywood fueron vendidos a estas por los jesuitas, mayoritariamente a judíos, que son testaferros de la nobleza negra y administradores de este nuevo imperio romano, que pasaron a ejercer este mismo papel en la incipiente industria del celuloide. El término Hollywood deriva del árbol del acebo, muy utilizado por los druidas, que eran conocidos por ser sacerdotes y magos. El personaje de Merlín, en la leyenda del rey Arturo, era un mago druida y utilizó una vara de madera hecha de acebo. Las películas de Hollywood son formas de brujería, utilizando la psicología, los mensajes subliminales y la manifestación a través de lo que se llama magia menor y embrujo. Al igual que en la política, en la gran banca, en el mundo empresarial, etc., el Imperio Romano ha infiltrado en el mundo del cine a religiones para atrapar a sus presas y hacerles pasar por la reválida que les permita continuar hacia el camino del éxito. Hoy en día, muchos actores de Hollywood practican la brujería y la cábala. El centro de cábala internacional se encuentra en Los Ángeles, en California, y muchos actores y animadores de la farándula son miembros, como Madonna, Demi Moore, Britney Spears, Ashton Kutcher, Rosie O'Donnell, Mick Jagger y otra larga lista. La mayoría de ellos se pueden ver en las fotografías que llevan el brazalete del hilo rojo que representa el Sefirot o Geburah del árbol de la Cábala, que simboliza el fuego, la ira y el juicio, y está todo relacionado con Marte. Marte es conocido como el dios de la guerra en la mitología romana. Muchos actores de Hollywood y músicos de la industria del entretenimiento son líderes de culto, que se les da autoridad sobre las sociedades secretas, como la Wicca, la masonería, sectas y cultos de la nueva era. Operan de forma encubierta y dan órdenes a través de las sociedades secretas para llevar a cabo programas que incluyen el asedio de pandillas, acoso cibernético y otras formas de persecución. Ellos usan sus riquezas para financiar a sus agentes. Don Johnson, por ejemplo, el actor Don Johnson, fue atrapado con 8.000 millones de dólares en transacciones en la frontera entre Alemania y Suiza hace varios años. Su hijo, Jesse Johnson, está involucrado con la asistencia en la toma de las transacciones ilegales que financian las sociedades secretas. Muchos de los actores y músicos están involucrados en rituales de sangre y pedofilia. Muchos de los actores y músicos hacen sacrificios con el fin de obtener papeles de la película o para obtener autorización para hacer nuevos álbumes. Dwayne Johnson es un miembro superior del culto de Hades en Hollywood. Johnny Depp es un miembro de Hollywood del culto de Hades. Paul Walker falsificó su muerte y es un lunático bebedor de sangre que trabaja para la familia Bush Walker. Muchos en Hollywood han falsificado su muerte después del fallecimiento de Tupac. George Clooney es un líder de alto nivel en Hollywood.
Eminem es un destacado líder de culto satánico y sacrificó a Britney Murphy y a su amigo Prof. Will Smith hizo un vídeo sobre cómo él practica la alquimia, la falsa alquimia actual. Will Smith fue iniciado por Quincy Jones, que es un satanista y pedófilo de muy alto nivel. Quincy Jones dirige el proyecto Somos el Futuro de Roma, que es una fundación para los niños en las zonas de conflicto. Es en realidad un frente que permite la trata de personas en zonas de conflicto. La Iglesia de la Cienciología también participa y promueve un complejo de superioridad con los iniciados y deshumaniza al resto de la sociedad. Hollywood está apuntado para funcionar como un escudo para las familias reales y nobles que están controlando la mayor parte de los Estados Unidos. Tom Cruise y John Travolta son dos de los numerosos miembros famosos de esta secta de la Iglesia de la Cienciología. Son muchísimos los actores, actrices y cantantes y demás mundo de la farándula que están inmersos en este tipo de culto, porque de lo contrario nunca habrían triunfado sin antes pasar por esta reválida que la élite les exige. Uno de los principales directores cinematográficos de Hollywood, Martin Scorsese, un católico romano, hizo la película Silence en 2016, basada en una novela escrita en 1966 por el autor japonés y católico Susaku Endo, donde se exalta el jesuitismo con una descripción emocionante de la persecución sufrida por los sacerdotes jesuitas en el Japón del siglo XVII, cuando en realidad estos jesuitas tenían como propósito el total dominio de aquella población japonesa. Años atrás, el mismo Scorsese se encargó de manipular a conveniencia la historia de las reducciones jesuíticas en el Paraguay, haciendo de la película La Misión una versión heroica de unos jesuitas que en realidad convirtieron en esclavos a aquellos pobres guaraníes. Según el autor cristiano Sean Wilcock, en su obra Hollywood Jesuit, durante la llamada Edad de Oro de Hollywood, la industria del cine era extremadamente procatólica romana, con el contenido de películas durante esa época controlado, no por los propietarios de los estudios judíos, sino por los jesuitas y sus secuaces. Pero con el transcurso del tiempo, estos jesuitas deliberadamente cambiaron de táctica y comenzaron a apoyar el tipo de películas a las que se habían opuesto antes, para consternación y confusión de aquellos católicos que pertenecían a la generación de un periodo anterior del catolicismo romano. Además de jesuitas, sionistas, masones y cultos nada recomendables, todas estas herramientas del Neoimperio Romano Vaticano, familias de la nobleza negra están presentes en la fábrica de sueños que es Hollywood. Mark Brixpeer, por ejemplo, es un diseñador de efectos especiales de Hollywood y que proviene de la familia inglesa Brixpeer, de la nobleza negra que produjo el único papa inglés en la historia. Brixpeer o Lancelotti es de donde viene Lancelot en la leyenda del rey Arturo. La familia de Lancelotti posee un palacio en Italia con un laberinto de setos y con una torre de reloj. Estos símbolos se utilizan en la película de Hollywood, Alicia en el País de las Maravillas, y los laberintos tienen el propósito de confundir o hechizar la mente. Lo mismo que hace Hollywood. El príncipe Filippo Máximo Lancelotti II es la cabeza de la familia Lancelotti hoy día. El control de los Colonna, otra familia de la nobleza negra, pesa sobre varias facciones de la mafia judía que también controlan Hollywood y la Columbian Pictures. Richard Gotti y John Gotti Jr. están disimuladamente involucrados en el sindicato del crimen de los Gambino. Hollywood, como la política, también está bajo la influencia de la Cosa Nostra, de la mafia. Tony Gambino y Rosario Gambino son los asesores. El papel de la mafia es actuar como encargados de hacer cumplir su ley, así como de influir en la corrupción. La familia Odescalchi tiene una porción de autoridad en Hollywood y en la industria del entretenimiento, y usan este entretenimiento para distraer de su opresión. Tom Cruise
se casó en el castillo de Odescalchi y sirve a esta familia como un caballero de Malta. Katy Perry sirve encubiertamente a la casa Odescalchi y es miembro Wicca del culto de Saturno. Ella usa el símbolo del ojo de Horus en varios de sus vídeos musicales. Horus es como los Óreos. Ex en hexagrama significa maldición y las brujas maldicen a la gente. Saturno representa la dualidad, el tiempo, la opresión y el consumismo. El príncipe Carlo Odescalchi está sirviendo al príncipe de la nobleza negra Moroello Díaz de la Vittoria Pallavicini, de esta importantísima familia de la nobleza negra. Grandes obras maestras ha dado Hollywood, sin duda. Grandes momentos ha dado esta fábrica de sueños. Pero al mismo tiempo contribuye de manera importantísima a manejar esta Matrix. Contribuye incluso adelantándose a acontecimientos que ya conocemos, nos avisan. Contribuyen a anunciarnos el futuro transhumanista que nos espera. Es decir, Hollywood es una de las mayores herramientas de manipulación de masas de esta élite. Pues nada, amigos, gracias y hasta la próxima. Saludos a todos.